Bien, vamos a los antimicrobianos. Dijimos que íbamos a hablar de antioxidante y antimicrobiano, y ahí le pasamos la pelota al doctor Olmedo. Los antimicrobianos son los conservantes de alimentos y lo que hacen básicamente es disminuir o decrecer la velocidad de formación de microorganismos o frenarla por un cierto tiempo. Es con el caso de los antioxidantes, van previniendo pero por un cierto tiempo, llega un momento que a veces estos agregados van perdiendo su efectividad y los microorganismos van reaccionando y van pudiendo multiplicarse con el tiempo. Es decir, que uno logra prolongar la vida útil de un alimento por una cierta cantidad de tiempo limitada. Vamos a ver las definiciones. Un antimicrobiano es una sustancia que elimina o inhibe el crecimiento de microorganismos tales como bacterias y hongos. Es como muy exagerado eliminar o inhibir, porque como generalmente lo que hacen es a veces disminuir la velocidad. Sustancia que destruye el microorganismo, tales como las bacterias u hongos. Bueno, uno puede agregar un antimicrobiano que mate todos los microorganismos y envasar el alimento de tal manera que no sufra una contaminación posterior. De esa manera, obviamente, va a tener un mejor efecto el agregado. Sustancias que demuestran la capacidad de reducir la presencia de microorganismos. El término antimicrobiano hace referencia a aquellas sustancias con capacidad para reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos en los alimentos. Espérenme un segundito. ¿Qué dice el Código Alimentario Argentino? Son sustancias que impiden o retardan la alteración de los alimentos provocada por microorganismos o enzimas. Muchas veces esas enzimas vienen también de los microorganismos, ¿no? Bueno, ¿cómo se clasifican? Según su origen, tenemos los sintéticos, sustancias sintetizadas químicamente dentro de los laboratorios de química que se dedican a fabricar medicamentos o compuestos químicos para comercializar, con acción fungicida y o bactericida. O sea, básicamente los antimicrobianos estamos atacando a los hongos y a las bacterias, o ambos, depende digamos, el tipo de alimento y lo que queramos controlar. Tenemos el ácido propiónico, propianatas, controla el moho, ácido sórbico, sorbatos, también el moho, ácido benzoico o benzoatos, también moho y levaduras, los parabenos, moho y levaduras, dióxido de azufre y sulfitos, moho, levaduras y bacterias, óxido de etileno y de propileno, moho y levaduras, diacetato de sodio, moho y levaduras, micina, bacterias ácido lácticas, clostridios, acá estamos atacando bacterias básicamente, nitrito de sodio, clostridios. Bueno, son, digamos, los por el cual estos se agregan a determinados alimentos, es lo que están ayudando a controlar, disminuir o frenar el crecimiento de este tipo de microorganismos. Veamos algunas formulitas para que más o menos entiendan. El ácido propiónico, ya lo van a ver bien en química orgánica, pero bueno, ahí tienen la fórmula, en un compuesto orgánico de 3 átomos de carbono. Sulfitos, que también mencionamos recién, el ácido sórbico, el ácido benzoico, el óxido de etileno y los nitritos de sodio. Bueno, continuando por su origen, vimos los sintéticos, acá tenemos los naturales, son sustancias sintetizadas por organismos vivos con acción fungicida y o bactericida. Cuando derivan de productos alimenticios se consideran GRAS. Esta palabra GRAS deriva del inglés que significa General Recognized as Safe. Eso significa que están formando parte del alimento, son alimentos que se consumen cotidianamente o regularmente, y si ustedes los extraen de ahí y después lo agregan en otro alimento, ese compuesto que extrajeron de ahí, que ya forma parte de un alimento, al agregar otro alimento, no es cuestionado su uso. Esta definición es dada por la FDA. Ustedes ya, bueno, hoy con esto de la pandemia, todo el mundo sabe lo que es la FDA o lo que es el ADMAT. El FDA es como el equivalente a la ADMAT de Argentina, pero en Estados Unidos. Es el Food Drug Administration.
Bueno, por su origen natural tenemos los que son de origen animal, ahí tenemos proteínas, por ejemplo, enzimas lícitas, tales como, enzimas líticas, o sea, que destruyen algo, como la lisozima, las hidrolasas, como lipasas o proteasas, y después también hay moléculas como polisacáridos, como el quitosano. De origen vegetal, incluye compuestos fenólicos, recuerden que los fenoles eran muy buenos antioxidantes y también son a veces bastante tóxicos para microorganismos. Estos se pueden obtener, digamos, en definitiva, acá la planta también la veamos como un organismo que se defiende. O se puede defender tratando de evitar oxidaciones o defenderse para que no la ataquen microorganismos. Entonces va a fabricar moléculas para defenderse y nosotros vamos a tomar esas moléculas que fabrican las plantas, sabiendo que las utilizó para defenderse ella, las agregamos al alimento y vamos a prevenir esa acción antimicrobiana o antioxidante que puedan tener estos compuestos. Se extraen a veces de las cortezas, de los tallos, de las hojas, de las flores, ácidos orgánicos presentes en frutos, por ejemplo, la fitolexina, que son el resveratrol, es considerado una fitolexina, por ejemplo. Los aceites esenciales, ustedes saben, los aceites esenciales muchas veces ayudan a las plantas en el sentido de que evitan que sean atacadas, ya sea por otros organismos, que pueden ser microorganismos, o también atacadas por los herbívoros. Entonces le dan sabores muy fuertes que el herbívoro no le desagrada y por lo tanto después no la va a consumir. Bueno, nosotros tomamos estos aceites esenciales y los podemos usar con un fin conservante o con un fin antioxidante o con un fin, que es el principal fin que se usan los aceites esenciales, de dar aromas y sabores característicos a determinados alimentos y que son muy atractivos para los consumidores. El origen microbiano. Bueno, hay compuestos que fabrican los microorganismos y que a su vez, porque el microorganismo también tiene que competir contra otros microorganismos, y en esa competencia fabrican sustancias que pueden atacar a otro microorganismo. Entonces, si esa sustancia o ese microorganismo no es un peligro para la salud de los humanos, entonces nosotros podemos tomar esos componentes y agregarlos como un conservante que va a prevenir el ataque de otros microorganismos que pueden ser patógenos, por ejemplo. Entonces, de manera, evitamos que se desarrollen algún patógeno o que crezcan los hongos o que crezcan el moho, las levaduras o algún tipo de bacteria. Espérenme un segundito. Bueno, sigamos entonces. Bueno, como les dije, los aceites esenciales, acá un listadito de plantas utilizadas en los alimentos que tienen aceites esenciales que son, digamos, con capacidad antimicrobiana. Por ejemplo, les voy a remarcar acá, bueno, la vainilla, no sabía que era muy antioxidante, el tomillo, nosotros hicimos también muchos experimentos con esto en el laboratorio, el laurel, por ejemplo, a ver, algún otro conocido, bueno, son todas muy conocidas, ¿no? La albahaca, también hicimos este experimento en el laboratorio, bueno, listo, el romero, la salvia, el té limón debe ser el lemongrass, me parece. Bien, les voy a contar, y ya con esto cierro la parte mía de la clase, algunas de las experiencias o experimentos que nosotros hacemos probando nuevas sustancias que puedan tener o actividad antioxidante o actividad antimicrobiana. Nosotros hacemos mucho lo que se denomina ciencia de los alimentos, o sea, desarrollar nuevos conocimientos que el día de mañana pueden generar transferencia de conocimiento y generar nuevos desarrollos que pueden aportar a la industria de la alimentación. Entre ellos estudiamos casualmente los aceites esenciales de muchas plantas aromáticas, conociendo las estructuras químicas que tienen y la potencialidad que tienen como antioxidante o como antimicrobiano. En este caso estamos hablando del aceite esencial de orégano, un experimento que se hizo ya unos cuantos años atrás, y agregarlo a la ricota, porque hay ustedes tienen en cuenta que están agregando un aceite esencial, están agregando también sabor. Entonces, ver cuánto agregar para que no altere tanto el sabor, o si altera el sabor, sea un sabor que pueda ser aceptable o de mayor aceptabilidad en algunos productos
por parte de los consumidores. Estamos hablando de una ricota que puede combinarse con un sabor, digamos, a orégano en determinadas preparaciones. Por ejemplo, acá probamos el aceite esencial de orégano. Esta columnita que le marco acá, que es esta que está acá, es el control. Y los otros son distintas variedades de orégano. Esta es la que se llama compacto, cordobés, criollo y mendocino. En el tiempo cero, la carga microbiológica, estábamos midiendo mesófilos aerobios totales, o sea, si el recuento total de mesófilos, es lo que se observó en el tiempo cero. Fíjense que a los 10 días, en la ricota, el control iba aumentando a mayor velocidad que las otras muestras, lo mismo acá, y ya a los 30 días, ya el control ya estaba, y tengan en cuenta que el crecimiento de los microorganismos tienen curvas de tipo exponencial. Una vez que ya se dispara el crecimiento, ya el aumento empieza a ser cada vez a mayor velocidad. Por la forma en que se duplican, cada célula se duplica en 2 y bueno, y a su vez le quedan 2 que se duplican en 2 y así sucesivamente. Fíjense cómo que ya el control acá a los 30 días se estaba disparando con respecto a las otras muestras. Simplemente para mencionar dos de los componentes principales que tiene el aceite esencial de orégano, que tiene esos componentes particularmente, son muy buenos antioxidantes y también esos fenoles son muy buenos antimicrobianos. Bueno, otro experimento, esto es realizado en la tesis doctoral del doctor Olmedo. Tenemos, por ejemplo, trabajo con aceite esencial de orégano, romero y laurel, visto desde el punto de vista antioxidante. Acá se midió lo que se llaman indicadores de oxidación, en este caso el peróxido, que es un indicador de oxidación primaria de los lípidos. ¿Ven? Acá está, se midió el índice de peróxido, estos son los días de almacenaje, el producto del maní tostado. Ustedes pueden ver el control cómo se va oxidando mucho más rápido que las muestras con los aceites esenciales y con un antioxidante sintético que es el BHT, que obviamente es un poquito más eficiente que los productos, digamos, naturales. Otro indicador medido en el mismo experimento, acá podemos ver, en este se llaman dienos conjugados, este indicador, también indicador de oxidación primaria. Ven que se mantuvo bastante estable este indicador, tanto con el BHT como los aceites esenciales de orégano, laurel y romero, y acá, como ustedes pueden ver, el control se va disparando. Acá midiendo anicidina, la anicidina mide carbonilos, los carbonilos son de aldehído y cetona. Estamos midiendo productos de oxidación secundarias, cuando ya la oxidación del lípido, de los ácidos grasos insaturados, es como que avanzó mucho más rápido y, digamos, está ya a un nivel más avanzado y empiezan a aparecer estos componentes. Fíjense que las muestras con BHT y en los aceites esenciales de orégano, el avance de la oxidación secundaria va mucho más lento que la muestra control a lo largo, digamos, del almacenaje. Otro de los componentes que se pueden medir son los que se llaman volátiles de oxidación, que son casualmente, esto también estamos viendo la oxidación secundaria, porque el hexanal es un aldehído que se forma por la ruptura, una oxidación ya bastante avanzada de los ácidos grasos insaturados. Entonces el hexanal es un indicador muy usado para medir el deterioro oxidativo a un nivel secundario de algún alimento. Es un volátil, se mide por cromatografía gaseosa, y bueno, acá nuevamente el efecto es mucho mayor en el control, la cantidad que se va formando durante el almacenamiento, que en las muestras con los antioxidantes naturales de laurel, romero y orégano y el BHT. Otro volátil, el 2-heptanal, que el resultado es muy similar al del hexanal. Eso nos está indicando que los aceites esenciales de orégano son muy buenos antioxidantes. Bueno, acá tenemos uno para que ustedes vean un estudio de sinergismo. Se combinó los aceites esenciales de orégano con BHT, o sea, un antioxidante sintético con un natural, para generar un efecto sinérgico. Acá estamos midiendo el peróxido, que es el indicador de oxidación primaria, ven el control, cómo se va disparando. Acá al medio tenemos los aceites esenciales de orégano, un poquito más abajo el BHT, hay varias curvas porque el BHT está a dos concentraciones distintas.
Acá el orégano también está a distintas concentraciones. Y cuando se combinan los dos, estos dos antioxidantes, el efecto antioxidante por este sinergismo es mucho mayor. Bueno, con esto terminamos esta parte de la clase.